Saludos, Máster Solás Guerrero. Somos estudiantes de la carrera Comunicación Social en línea de la Universidad Estatal de Milagro. Somos el grupo 9. Nuestro tema, semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal. Saludos, soy María Angélica García, estudiante del segundo semestre, y mi tema es la semiología de la retórica. El estudio de los signos es conocido como la semiología, formando así la retórica como el conjunto de pautas o elementos que se describen en el arte de la comunicación o de la escritura de manera selecta. Por ello, se puede entender su concepto académico del lenguaje real como uno de los artes de expresiones o de manifestarse por medio de una narración escrita que permite tener un enfoque poderoso del lenguaje. La retórica fue concebida en los discursos que se manifiestan como métodos de expresión o exposición del orden lógico de los razonamientos, argumentos a un específico número de espectadores. Es necesario saber exponer los medios elementales para fusionar la comunicación con los signos, puesto que debe haber una correcta planificación y equilibrio entre todo propósito del retórico. La semiología de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se encuentra sumergida en la semiología, puesto que se manifiesta en el proceso iniciado por la emisión de las expresiones o gestos corporales, como por ejemplo, en medio de movimientos, señales matizadas, con el objetivo de receptar mensajes de comunicación objetiva. La comunicación no verbal se encuentra clasificada de la siguiente manera. El lenguaje de los signos, los cuales transmiten argumentos extraverbales, fotos, logos y colores. El lenguaje de las acciones se manifiestan mediante los movimientos corporales, correr, caminar, bailar, sentar o pararse. El lenguaje de los objetos es la proporción de información mediante objetos o cosas, muebles, accesorios o vestimenta. Gracias. Saludos, máster. A mí me toca hablar sobre qué es la estética de la recepción. La estética de la recepción, a diferencia de lo que es el estructuralismo, se centraba en la atención de la interpretación en el texto. Se focaliza en el receptor o en el lector de textos. La recepción, como bien lo dice su palabra, lo menciona, se fundamenta en el lector como figura central de la comprensión de fenómenos literarios. El lector se convierte en el centro de estudio, especialmente la labor que estaba realizando en el proceso de la comunicación literaria. La estética de la recepción tiene un objetivo principal, es que es relacionar el texto y el lector. También aquí venía a llenar el vacío que dejaban los anteriores paradigmas. Por esto se incorpora una serie de principios éticos y críticos que se habían estado desarrollando anteriormente por otras escuelas y metodologías literarias. Entre ellas podemos nosotros ver lo que es el formalismo ruso, la fenomenología de Ingarden, también el estructuralismo de Praga, la sociología de la literatura y también la hermenéutica de Gadamer. Esto también es parte de aquello. En fin, la teoría estética de la recepción resulta provechoso a las ideas de las obras literarias que dejan pertenecer a su autor en el momento en que se publica y la necesidad de conocer el momento histórico en el que se creó una obra para poder comprenderla. Es decir, mirarla con los ojos de quien la recibió en su momento. Finalmente, se puede afirmar que la teoría de recepción es una teoría que no ha generado un eco especial dentro de la crítica literaria. También tengo el tema, lo que es discurso lógico y discurso retórico. Esto quiere decir de que, según Francisco Navarro, es un gran trabajo donde, partiendo de la dicotomía discurso lógico, discurso retórico también, se refiere en que en nuestra representación del mundo e interacción con él, esencialmente, metafóricamente y de índole retórico, respectivamente, recaban la conjunción como Vico pretendía de filosofía y filología. La preexistencia de la filosofía respecto a la lengua, más no respecto a la comunicación. Y ni siquiera eso, pues la lengua resulta ser condicional y esencialmente para la construcción simbológica del mundo.
Gracias. Buenas noches, Máster Solange y compañeros. Mi nombre es Tita Cornejo León y hoy hablaré acerca de dos temas. El primero es sobre el formalismo ruso y su propuesta de análisis de texto. Antes que nada, quisiera recordarles qué es el formalismo ruso, que fue la primera escuela en la orientación lingüística, que apareció en Rusia como uno de los enfoques literarios del siglo XX. Como sabemos, su precursor fue Roman Jakobson. Cabe destacar que los años de mayor producción de obras y estudios formalistas comprenden en la década de 1920. Finalmente, en 1960, Jacobson plantea un modelo verbal interpersonal de comunicación y donde su propuesta fue más allá del modelo de Saussure. Jacobson notó que entre el emisor y el receptor debía existir un código en común y por esto contempla 6 factores muy aplicables a cualquier tipo de comunicación verbal. Estos son emisor, receptor, mensaje, contexto, código y contacto. A continuación les hablaré sobre las funciones específicas de los 6 factores de comunicación de Jacobson. En primer lugar tenemos la función representativa o referencial. Esta es la función que se centra en el contexto o referente. El mensaje contiene información lo más objetiva posible. Un ejemplo de esto puede ser llueve. En segundo lugar, tenemos la función expresiva o emotiva. Esta es la función que se centra en el emisor. Se enfatiza en la actitud, los sentimientos y la opinión del hablante. Un ejemplo de esto puede ser llueve de nuevo. Tenemos también a la función apelativa o conativa, que se centra en el receptor. El hablante busca influir sobre la conducta del oyente, o sea, provocar una respuesta. Un ejemplo de esto puede ser espera a que deje de llover. Por otro lado, tenemos a la función fática o de contacto. Esta es la función que se centra en el canal. La función fática es muy habitual en las expresiones de cortesía, por ejemplo, en los saludos o en las expresiones para establecer un contacto telefónico. Un ejemplo de esto puede ser terrible el clima, ¿no lo crees? Tenemos también a la función metalingüística. Esta es la función que se centra en el código, muy presente en ambientes académicos, gramáticas y también en diccionarios. Un ejemplo de esto puede ser, este es el boletín meteorológico. Por último, tenemos a la función poética, que esta función se llama así porque pretende la atención sobre el mensaje con un propósito estético, en especial la poesía. Un ejemplo puede ser la dulce lluvia del cielo regala su rocío. Como segundo tema, tenemos el discurso como objeto de estudio. Selig Harris fue un lingüista estadounidense famoso por su formulación en la primera versión de una gramática transformacional. Un discurso toma en cuenta no solo los elementos internos, sino también los externos, en lo que se refiere al emisor y contexto. Por ejemplo, cuando se da en forma de foto, una película, una nota periodística, también puede ser un comercial, entre otras cosas. Por ello, en un discurso consta el orador tanto presente o no en el momento de transmitir un mensaje al receptor. Orador, ora y oratoria. ¿Es lo mismo? No. ¿Tienen la misma raíz etimológica? Sí. Pero para la RAE, orador es aquel que ora frente a un público y orar es hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Por lo tanto, orador es quien habla en público para persuadir a los oyentes. Por último, tenemos los 3 ámbitos lingüísticos que debe dominar un orador: el saber elocutivo, idiomático y el expresivo. El locutivo es la capacidad de poder hablar cualquier lengua. El saber idiomático es un mensaje concreto que se expondrá ante un público. Y por último, el saber expresivo, que influye en las expresiones que se realizarán en el momento. Gracias. Muy buenas noches, máster. Mi nombre es Brigitte Flores Guerrero y mi tema es condiciones de producción, circulación y recepción de discurso. Al inicio se concibió la comunicación, al menos de su proceso de bajo esquema, que fue del emisor, mensaje y receptor, pero como se demostró después de un modelo centrado en el intercambio de los mensajes, se carecía de la estructura de los diferentes momentos. De la producción de los discursos sociales, la prima de las determinaciones que restringen su generación. Estas condiciones de producción y determinación de fomento de su recepción. El otro tema es el discurso político y el descargo publicitario, el discurso de los medios de comunicación.
La teoría semiótica en dos categorías. La primera, la semiótica de tipo político, que se abarca los signos académicos y cooperativos. En la segunda es la semiótica de los signos naturales, que son desarrollados a la concepción de los suyos significativos e independientes, de la convivencia social en eco de la hipótesis. Buenas noches, mi nombre es Alison Lino Chancay y yo voy a dar un análisis sobre el video Aleluya de Andrea Bocelli. Sabemos que la semiótica está estrechamente relacionada con el lenguaje no verbal. Al analizar el video, podemos percibir lo que el cantante intenta transmitir a través de un lenguaje de signos en donde intervienen diversos elementos, como por ejemplo, los colores que fueron usados en el video. Se observan tonalidades oscuras y grises en la tierra, además de grandes peñascos representando las adversidades por las que puede atravesar. Considerando que el ser humano, a pesar de ser una raza desarrollada, puede llegar a ser tan frágil como el cristal, y porque no está exento de sufrir percances. También se denota la presencia del mar, que con su bramido impulsa a levantarse por una necesidad de superación. El aire es el aliento que nos permite subsistir, y el fuego representa esa luz dentro de las sombras, que permite sentir la calidez de un nuevo comienzo, y demuestra que sin importar las adversidades que puedan presentarse, existe una fuerza sobrenatural que va más allá del poder humano. Allí entra la espiritualidad y la fe en Cristo para quienes creen en su existencia. Es Él el representante, el pilar y la guía de su vida. A través de este videoclip podemos observar un conjunto de elementos expresivos, sin necesidad de palabras, cuya intención es persuadir a quien lo ve. De esta forma hemos llegado al final de nuestra exposición. Querida máster y compañeros, muchas gracias por su atención.